Legumbres son un gran alimento, pero siempre digo un poco lo mismo ahora. Hay muchos intestinos a día de hoy que no la están soportando bien, ni costumbre, ni probióticos, ni nada. ¿Tiene que tomar proteína todo el mundo? No. ¿Es un recurso muy bueno? Sí. ¿Que te encanta desayunarte unos huevos revueltos y unos vegetales y que analizamos tu alimentación con otros lácteos? Bueno, a lo mejor la proteína de suero no es el elemento que va a hacer la magia en tu dieta, y lo digo así, pero sí que veo que otras muchas personas sí. Entonces, en ese proceso de pérdida de grasa, dependiendo del caso, yo siempre lo explico así, habrá que hacer un pequeño cambio de hábitos que sea sostenible o todo lo contrario, hay que hacer algo muy acusado al principio que luego flexibilicemos y acompañe. Paloma Quintana, bienvenida al podcast de Altum Foods, dietista nutricionista, tecnóloga de alimentos, también técnica superior en acondicionamiento deportivo, docente, investigadora. ¿Qué no has hecho? De verdad, un currículum tremendo. Primero, bienvenida, y segundo, muchísimas gracias por acogerme unos minutitos aquí en tu clínica, Clínica Fit con Q, que todo el mundo tiene que saber que esto es espectacular. O sea, te doy las felicidades también a Javi, porque es un sitio realmente bonito. Te saca de la ciudad y te mete en otro entorno completamente diferente. Espero pondremos algún tipo de recurso para que la gente lo vea, que no es peloteo, que es que este sitio es espectacular. Así que gracias y bienvenida. Bueno, gracias a ti. Y por primera vez, digo yo en un podcast que es de otra persona, bienvenido tú a la clínica. Me hace muy feliz que, mira, esto no sé si lo sabías, pero es la primera vez que me entrevistan para otro podcast en la clínica, y también era un poco la idea de la misma, ¿no? Tener un sitio donde poder invitar a la gente y reunirnos, comer, como hemos hecho hace un ratito. Así que gracias, y también gracias por tus palabras y apreciarlo. Deben saber también que, como dice todo el mundo, no se ve y por supuesto no se siente igual con esas fotos, con esos recursos, esos vídeos, a cuando se viene y se está aquí, porque tú has dicho que te sientes muy a gusto y eso es lo que tratamos al final. Sí, sí, además ha sido entrar, nos quitamos los zapatos, porque es otra manera también de conectar, que me parece muy guay, maravillosa. Y os lo he dicho fuera de cámara y lo vuelvo a decir, realmente habéis hecho un trabajo increíble, y para alguien que está habituado a estar en, digamos, en clínicas, en centros de salud y demás, es un concepto completamente diferente, muy bonito y muy disfrutable. Paloma, si te parece, empezamos, nos vamos a tu niñez. He leído que eras una niña muy inquieta, siempre muy activa, y también que tu relación con la comida no era especialmente buena en esos primeros años de vida. Sin embargo, tu madre jugó un papel fundamental en esos primeros aprendizajes, ¿no? En relación a los alimentos, a su importancia en la salud, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poquito de esa etapa inicial. Pues incluso me planteo cambiar ese discurso a medida que voy aprendiendo cosas de yo era una niña que comía mal o que no tenía una buena relación con la comida, porque creo que eso es en relación a lo que se espera que coma un niño o una niña. En nuestra generación, bueno, se entendía la alimentación de los más pequeños de una forma. Por algunos sitios a día de hoy aún se hace así, y creo que no, que era simplemente pues que no comía, ¿no?, como aspiraban, ¿no?, nuestros padres y nuestras madres por aquel entonces, grandes cantidades de comida, o a meternos la papilla o el potito corriendo, y fui una niña pues eso, que necesitó otros tiempos en su alimentación. A su vez yo nací muy pequeñita y con solo 7 meses. Entonces, bueno, pues también tendría que ver mucho con el propio desarrollo, ¿no?, de mi sistema digestivo. Y siempre cuento que agradezco a mi madre 2 cosas, ¿no? Lo primero, la paciencia, y también que ella tomó otra estrategia diferente con respecto a la forma de alimentarme, y también luego a la forma en la que me explicaba el estilo de vida saludable con su ejemplo. Pero con respecto a la alimentación, lo hacía muy didácticamente, explicándome por qué era bueno comer aquello que era nutritivo, y en la mayoría de los casos aquello que era nutritivo, sin ella haber estudiado nutrición, que ya estudió magisterio, no se equivocó. Entonces yo, el más remoto recuerdo que tengo delante de platos de alimento y de comida, la que me gustaba un poquito y la que no me gustaba nada, era que aquello que a mí no me apetecía por cualquier cosa tenía una función muy buena en mi organismo y que me iba a hacer estar bien, sentirme bien, crecer,
o que se había hecho con amor y si no quería más no pasaba nada, que podía comer menos cantidad, que debía probar esto que a lo mejor no me gustaba en ese momento. Entonces eso forjó en mí el mensaje de que la comida tiene un papel y una misión muy importante en nuestra vida y en nuestra salud. Y no me cabe duda que a mí eso me marcó. Me parece una manera maravillosa de educar y para nada habitual, ¿no? Es decir, todo lo contrario. Se suele obligar a comer, sí que pueden haber ciertos mensajes, digamos, vinculados con la salud, pero no suele ser, ¿no?, el discurso o la parte del discurso más importante cuando se intenta que un niño pues coma más o más veces o más cantidad o lo que sea. Hablando de cosas, venga, nos metemos en materia, cosas importantes para nuestra salud desde el punto de vista nutricional. Empecemos hablando de las grasas, si te parece, porque además sé que tienes un vínculo especial con ellas, al menos con un tipo de grasa muy saludable, de la que te preguntaré después. En líneas generales, Paloma, ¿crees que nuestra sociedad consume menos grasas de las que debería? Y también cuéntanos un poquito por qué son importantes, si es que lo son, para nuestra salud y qué funciones cumplen en nuestro cuerpo. Pues mi vínculo con la grasa es doble, el más importante lo veremos ahora después, pero uno de ellos es que desde que yo estudiaba nutrición, sí empecé en 2006, pero yo ya venía de leer cosas, investigar por mi cuenta, yo por aquel entonces ya me daba cuenta y estudiaba el papel de los ácidos grasos y la importancia que tienen los alimentos con grasa en la salud. Sin embargo, veníamos de toda esta herencia de los años 50 y 60 de que la grasa es mala. Entonces, imagínate, estamos en 2025, te estoy hablando 2006, 2007, donde a mí aquello ya no me cuadraba. Y en la universidad todavía no te decían, la grasa es buena y hay que consumir grasa, pero aun no estando muy actualizada, como criticamos a veces en la universidad, a mí ningún docente me dijo claramente que este alimento con grasa o que esas grasas nos dañaran. Luego ya en la parte dietética nos hacían meter ahí la grasa en un porcentaje absurdo y ridículo para cuadrar. Es muy difícil cuadrar una dieta, por cierto, con alimentos saludables con ese porcentaje de grasa tan bajo. Esto me di cuenta pues quizás en segundo de carrera. Entonces yo recuerdo que no solo en mi trabajo, cuando empecé a ejercer, sino que ya estudiando, a mí lo de la grasa no me cuadraba, porque me estaban explicando la importancia del butirato, que está en lácteos grasos, la importancia de ácidos grasos omega 3, que están en el pescado, incluso la importancia del colesterol y ácidos grasos saturados. Lo veíamos en fisiología, en bioquímica lo estudiábamos, pero luego en dietética había que quitar la grasa saturada y meter la dieta en un porcentaje de grasa. O sea, es un sinsentido, como el de las 5 comidas, que también lo descubrí haciendo un poquito de análisis de otras cosas que no explicaban. Entonces, no era algo que yo llevara por bandera, hay que comer grasa, obviamente me contaminó también, ¿no? Ese leche desnatada y todo ese bajo en grasa también me contaminé de todo eso, pero yo ya tenía algo en mí que me decía que la grasa como macronutriente contenido en los alimentos adecuados era importante. Y de ahí surgió que si hoy estamos desmintiendo lo mismo, es que es muy fuerte, pero yo me veo desde aquel año, desde mi inicio, explicando que la grasa es importante. Mira, la primera edición, el primer número de la revista, el de la revista Paleo, que esto fue 2016 o así, mi artículo era el por qué no había que temer a la grasa. 2016 o 17, igual me estoy equivocando, pero en fin, estamos en 2025, insisto. Y yo escribí aquello y me veo hoy, nos vemos hoy explicando en redes sociales, mira que no te elijas lo desnatado porque una grasa, insistimos, contenida dentro de un alimento saludable no es perjudicial. Se confundió todo esto por estos estudios de los años 50-60, donde había ese interés también industrial en el tema de la grasa, pero es que también lo que ha ocurrido, y ahora podemos ir a las grasas vegetales y a los aceites, es que claro, tenemos muy presente a día de hoy y ha ido en aumento en nuestros alimentos y en los productos las grasas vegetales de mala calidad. Claro, si a la población se le dice que hay grasas que no son saludables y que nos dañan y que están oxidadas, los aceites, la grasa que hay en los productos que están consumiendo es esa grasa vegetal oxidada y vienen también de todavía escuchar que la grasa es mala y encima decimos que los productos ultraprocesados tienen esa grasa mala, se refuerza la idea de que la grasa es mala. Por esto es importante aclararlo. La grasa contenida en alimentos saludables, sea carne, pescado, un aceite de oliva virgen extra, un aguacate, un coco, una semilla, unos frutos secos, es grasa que es saludable. Entonces,
considero que es de los mayores mitos por derribar, uno de los mayores, y yo, resumiendo y concluyendo con ello, la defiendo y digo que es saludable porque obviamente no es una opinión, es fisiología y al final nosotros como seres humanos, nuestras células, nuestros tejidos y luego zonas muy importantes de nuestras células como son nuestras membranas necesitan esos ácidos grasos saludables. Sí, entonces es una locura. cerebro, o sea, al final, totalmente. Sin grasa no somos nada. Efectivamente, veníamos de esa herencia de supermercados llenos de productos light que poco a poco han ido desapareciendo. Yo creo que quedarán algún yogur y la leche desnatada, pero el resto casi que no. Pero bueno, hemos dado paso a los más proteínas y otras cuestiones que, cuanto menos, debatibles. Hablando de grasas vegetales, las citabas, a priori tendemos a pensar en ellas en negativo, porque es cierto, esto viene avalado por la ciencia, no es opinión, pero hay una que sobresale con la que tú has tenido un vínculo especial y que para nada es negativa, que es el aceite de oliva virgen o virgen extra. Cuéntanos un poquito, pues eso, de dónde te viene ese vínculo y si consideras que el aceite de oliva virgen extra puede ser la mejor grasa que podamos incluir en nuestra dieta. Bueno, yo soy de un pueblo de Córdoba, vamos a empezar por ahí, que se llama Iznájar, que tiene una tradición olivarera de siglos. Y mi abuelo tenía olivos y a su vez tenía una almazara de aceite de oliva virgen extra. Mi abuelo, mi bisabuelo, en fin, una almazara tradicional familiar. Hay que decir también que mis padres como tal se han dedicado al textil y han sido empresarios a otro nivel, pero que siempre ha estado ahí, ¿no?, la parte del aceite de oliva. Entonces ya no es solo que en mi familia tengamos ese vínculo con la producción, sino que en mi propio pueblo es el motor también económico del pueblo. ¿Qué pasó? Que yo estudié tecnología de los alimentos, dando un salto muy grande, y venía yo de pasar un año maravilloso en Italia y cursé mi última asignatura de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Espectacular mi año allí, soy una enamorada de esa tierra. Y la nutrición, esto es importante decirlo en algún momento, todavía no se le veía en España un poco para dónde iba. Y volviendo a esa parte de mi niñez, perdona que me vaya atrás No, para nada. vaya por los cerros, ahora lo entenderéis. Yo estudié nutrición por esa curiosidad, porque yo desde ese empezar a comer cosas y mi madre explicarme esas bondades, yo nunca había dejado, aunque me había relacionado e incluso deseado estudiar otras cosas, mi madre no había parado de explicarme estas cuestiones, estos matices con respecto a nutrientes y a alimentos y a hábitos, pero también excluyendo de nuestra dieta otras cosas. Ella hacía una cocina y una alimentación para la familia muy, muy sencilla. Cuando yo vi que existía esa titulación llamada nutrición, digo, uy, ¿que puede uno estudiar en la universidad esto y profundizar de esta manera? Fue ahí. Pero luego estudié tecnología de los alimentos, esto es importante por la misma curiosidad, porque dije, mis expectativas que tenía con nutrición, que ahora ya las podemos alimentar de otra forma, hay entidades privadas, hay podcasts, hay cosas con las que nos descubren todo un mundo. Pero bueno, en aquel momento mi única fuente de conocimiento, la que yo estaba sintiendo que era la fiable, era la universidad, y dije, pues tecnología de los alimentos, si aquí voy a estudiar el alimento al dedillo. Y es cierto que así fue. Cuando terminé y vine de Italia, vuelvo ahora a ese punto, dice mi padre, ¿y ahora qué vas a hacer? Digo, pues trabajar. Claro, es verdad que la tecnología de los alimentos está muy vinculada al aceite. Yo en la universidad cursé asignatura específica de aceite, de cata de aceite, y yo decía, bueno, pues me haré catadora. O sea, estaba como muy yéndome a ese mundo por la familiaridad. Y me fui una temporada entera de aceituna a un cortijo que teníamos súper bonito, unido a la almazara de aceite, la almazara más grande como tal. Ya la vendimos, seguimos teniendo una microproducción, ahora te contaré. Pero yo me pasé un año de campo y de trabajo allí en mi cortijo, hacía pues, bueno, cosas más administrativas, también pesaje de camiones, toma de muestreo, calidad. Y no es tanto lo que aprendía a nivel de laboratorio, sino cómo veía de primera mano los camiones, al agricultor, pesaba, veía cómo se quitaba la hoja, veía la aceituna de más calidad, la de menor calidad, veía lo que es el orujo y lo que se iba para hacer aceite de orujo, que yo, me perdone quien defienda el aceite de orujo, por mi propia experiencia no lo defiendo, por eso soy tan amante del aceite de oliva virgen y bien tratado y conservado. Eso reforzó muchísimo mi vínculo con el aceite de oliva. A día de hoy hicimos un cambio de nombre a la marca que tengo ahora con mi familia, bueno, principalmente con mi hermano, que es Moltura,
Y lo que hacemos en Moltura ahora y en mi relación actual con el aceite es una microproducción con una aceituna nuestra sola seleccionada, incluso separamos variedades, intentamos envasar en botella oscura, es que miro para allá que mira, estoy viendo, la envasamos en botella oscura y ya está. No es nuestro trabajo principal, no tenemos a día de hoy más afán, pero sí que mucho mimo al producto. ¿Por qué considero que es una de las mejores grasas? Considero que es una de las mejores grasas por los estudios que la avalan y porque es cierto que en esas grasas vegetales, esos aceites vegetales, que ahora también hay algunos perfiles, ¿no?, criticándolos tanto y que son tan dañinos, que debemos consumir más grasa saturada, más estable al calor y este tipo de cosas, aquí hay algo que el aceite de oliva gana a todos los aceites. Y esto lo dicen personas que sí que se han dedicado, Lucía, mi amiga Lucía Redondo, que ha investigado tanto sobre el aceite. Ahí hay más allá de esa grasa mono, insaturada, poliinsaturada, que puede oxidarse. El aceite de oliva tiene unos componentes característicos del mismo que la protegen de esa oxidación. Por eso, bien molturado, bien conservado, no hay grasa vegetal que se le pueda comparar. Pero tengo que decir que podemos encontrar en muchas partes del mundo, incluso aquí en España, la gente comprándolo sin enterarse, aceites de oliva que sí que tienen parte o totalmente refinados, que no se le puede decir a ese producto que sea la mejor grasa que puede estar tomando una persona, que no se le puede comparar con un pescado graso o con otro tipo de grasa. Así que, de nuevo, yo siento decir que la grasa saludable va a depender del alimento donde esté contenida, de cómo haya sido mimado el producto, pero que sí en España se puede conseguir oro, esto ya está muy trillado, pero es la verdad, Sí. ese oro líquido, porque el aceite de oliva virgen, bien conservado, que lo tratemos bien en casa, hay unos tips específicos, sí que tiene unas propiedades con respecto a moléculas bioactivas, a vitaminas, incluso a su poder antioxidante que no tienen otra grasa. Pero tampoco podríamos decir que es la mejor de todas, sin más. No, pero sin duda está ahí en el top, Sí, sí, sí. junto con los ácidos grasos omega 3 a lo mejor Totalmente. del pescado, pero lo que decías es muy relevante, es decir, poner el foco en cómo se utiliza. Si un aceite de oliva virgen o virgen extra en crudo va a mantener todas sus propiedades. Un aceite de oliva virgen o virgen extra que pongo al fuego, oye, si le doy determinada temperatura empiezan a generarse ciertos compuestos, pero el problema no es del aceite, el problema es de un mal uso, en este caso del aceite, porque ya sabemos que las frituras, por ejemplo, pues no son lo más óptimo. Si me permites, sí, con claro respecto que sí. al aceite para fritura, yo aquí es que me lo preguntan tanto, entonces, ¿qué aceite uso para freír? Bueno, lo primero que freír y calentar mucho una grasa vegetal no es lo adecuado. ¿Que el aceite de oliva tiene algunos componentes que protegen de cierto grado de oxidación? Bien, pero no es lo correcto. Y antes de que sigamos, pues bueno, ya que estoy, hay una diferencia muy clara entre el aceite de oliva virgen y aceite de oliva virgen extra, que a veces se confunden y parece que uno es muy malo y otro es muy bueno, y no. Un aceite de oliva virgen ya es un aceite que debe haber sido prensado y extraído en frío, eso se controla muchísimo la temperatura, y extra es simplemente cuando, esto que me gustaba a mí hacer en la universidad, se ha pasado un panel de catadores. Nosotros en nuestra casa del pueblo, que es un museo de aceite de oliva, se llama tal cual Moltura, están invitados a visitarla cuando quieran, hacemos talleres de cata para que la gente entienda qué es eso del extra y qué son los atributos y tal. Y luego, insisto, si van al supermercado y ven un aceite que no pone ni el virgen, pueden ir a la letra pequeña, que está bien descrito, y pone mezcla de aceite de oliva virgen y aceites de oliva refinados. ¿Va a ser eso lo que te mate? No, pero debes saberlo. Debes saberlo porque esas bondades de un aceite de oliva virgen bien envasado no la tiene. Y luego, a ver cómo lo guardamos en casa. Esta está vacía, la tenemos ahí de adorno. El aceite no debe estar expuesto a la luz, aparte de que sea, bueno, es botella opaca, y tampoco lo tengamos en casa junto al fuego y tampoco lo pongamos, bueno, ni lo reutilicemos. Eso se me había olvidado, hay gente que lo reutiliza. Pienso que cuando se hace alusión a es que el aceite está muy caro. Digo, a lo mejor hay que utilizarlo con otra conciencia y no ponerte ahí 5 dedos en la freidora o utilizarlo de esa forma. Porque un poquito en la sartén, mientras no humee, por ejemplo, para hacer algo plancha y tal, sí que, bueno, ahora, si pones 2 dedos de aceite y eso empieza a humear, lo has estropeado. Como todo hay debate, yo justo en esta época en la que la gente decía que estaba muy caro, siempre lo valoro, no es porque tú tengas nada que ver, esto es una reflexión mía.
Si se pagan 6, 7, 8, 10, 12 euros por un Cuba Libre, pues digo yo que se pueden pagar 6, 7, 8 o 10 euros por un litro de aceite que además te durará bastante en casa si haces un uso racional. Es decir, yo no tengo, mi sensación es que el aceite de oliva virgen y el virgen extra no están valorados como tal. Es decir, para todo lo bueno que nos ofrecen para la salud, realmente se podría pagar más caro. Pero bueno, por suerte somos el país o uno de los mayores productores del mundo y eso hace que no sea tan caro. Pasamos de las grasas a otro compuesto que en nuestra vida es importante, pero que genera mucha controversia, la sal. Hablemos de sal. Hay mucho miedo con la sal, la hipertensión siempre se ha vinculado al consumo de sal, se le quita la sal a los pacientes, pero esa hipertensión nunca desaparece. Vaya, no conozco a nadie que haya dejado de comer sal por ser hipertenso y haya recuperado la salud. Creo que la mejora de esa hipertensión va por otros lados y va por estilo de vida. Háblanos un poquito, porfa, de la importancia de la sal para la salud y de por qué tenemos ese miedo y si el miedo de la población en general está fundamentado o no tiene ningún sentido y hay que empezar a cambiar el chip. Pues es muy bonito que me preguntes por la grasa y ahora por la sal, porque la grasa es algo de lo cual llevo hablando toda mi carrera profesional y estudiándola, y la sal ha sido una revolución de los últimos 2 años. Y creo que va a pasar lo mismo que con las grasas, que llegaremos a un punto donde mucha gente esté despierta ante el tema de la sal y nos demos cuenta que nos hemos equivocado, ¿no? Al igual que cuando pillábamos el yogur desnatado y luego dijimos, ¡ay, que la grasa láctea era buena! Y pasará lo mismo con la sal. Hemos sido, y los nutricionistas también, muy cautos con la sal y la hemos retirado a los pacientes. En esto sí que yo misma me he visto a veces no retirando la sal a ningún paciente, esto sí es importante. Yo siempre he tenido ahí un poquito detrás, ¿no?, de esos conceptos de bioquímica de alimentos y de bromatología que me encantaban, de decir, bueno, si estamos necesitando estos minerales y si se ha llegado a ayudar la sal por esto y si la sal sin refinar tiene estos minerales y estos nutrientes, recomendarle a la gente que quite la sal era como raro, pero sí que tengo que reconocer que de 2 años atrás hasta ahora he ido como viendo y rebuscando y escuchando a otros profesionales y a otros profesionales médicos, incluso fisiólogos que saben mucho de esto, qué papel juega esa sal en nuestro cuerpo y qué papel ha jugado en la evolución, que me gusta a mí todo el tema de la alimentación basada en la evolución. Y dije, hoy que aquí estamos un poco confundidos y equivocados, pero creo que el mensaje de la sal ahora mismo hace explotar la cabeza a muchas más personas que el tema de la grasa, que ya lo entienden. Sí, es verdad que el pescado azul es bueno, sí, es verdad que una carne de calidad, su grasa es buena, ¿no? Que eso también pasa con el aceite, una carne de mala calidad, a lo mejor su grasa no es tan buena como una carne de calidad, pero con la sal, yo le digo a la gente, no, pues es que yo filtro mi agua y a lo mejor ese agua habría que remineralizarla y yo por la mañana cuando me levanto tomo un poquito de agua con sal, lo he podido decir hasta en televisión, que pude decir... Lo he podido decir hasta en televisión, que sí que fue toda una revolución el decir en un plato, no es tan mala la sal. Quizá nos estamos quedando cortos con la sal que añadimos o quizá el mensaje no es el adecuado. Pero creo que va a costar que la gente pueda entenderlo porque los profesionales médicos que a lo mejor no están actualizados y siguen las directrices, los pobres sin mala intención de lo que le están haciendo decir, sí que quitan a los pacientes la sal, recomiendan reducirla y ya como haya hipertensión ni te cuento. Claro, pero el problema, como también ha pasado históricamente con el azúcar, suele ser la sal que no se ve y no la sal que se ve. Es decir, si yo dejo de salar mis platos, esas comidas que recuerdo, esas pautas, ¿no?, de pescado hervido sin nada y tal, es que ¿quién va a sobrevivir de esa manera? Es que es imposible, o sea, es deprimente. Entonces, el problema es que en la alimentación actual hay muchos productos, esencialmente ultraprocesados, donde la sal está en exceso, el azúcar está en exceso, pero muchas veces los productos donde hay azúcar son salados, con lo cual no hay una conciencia de la cantidad de ese macronutriente que está llegando. Y con la sal pasa un poco lo mismo, es decir, hay determinados productos que son altos en sal, pero que yo no tengo esa conciencia. Entonces, al final el problema no es que yo pueda echar un poco de sal a mi comida, sino que probablemente ese exceso haya venido por otro lado. Y
Si ese exceso te ha venido por otro lado, volvemos a lo mismo. Probablemente no comías como debes. Es decir, el problema no es de la sal, sino de las fuentes de las que has bebido, al igual que hablabas de la grasa. La grasa no es el problema, sino de dónde proviene, ¿no? Cómo elijo yo esos alimentos. Entonces, al final, yo pienso como tú, ¿no? Hay que cambiar el paradigma de nuestra relación con la sal, porque sin duda un elemento, vaya, sin sal enfermamos. De hecho, hace poco publicaba un vídeo en el canal de YouTube sobre la nicturia, que es esa problemática de levantarse 2 o más veces a orinar por la noche, que hay muchísimas personas que la sufren. Y se da una curiosidad, y es que tanto las dietas muy bajas en sal como las dietas con excesiva sal son factor de riesgo de la nicturia. Es decir, al final, como Crean en un todo, desbalance, necesitamos el equilibrio. Rompe nuestra propia regulación, pues, de los líquidos corporales. Bueno, lo primero es que no todas las sales son iguales, y aquí habría que entrar más en tema de electrolitos y de los componentes de la sal, que es un poco más complicado, pero como muy bien decías. Lo primero es eso. Voy a empezar, para ya que se me olvide, que elegir una sal de calidad, no refinada, que a veces sorprende a la gente. ¿Y dónde compro eso? El herbolario. Digo, es que me he ido fijando, porque es verdad que estaba comprando yo sales muy buenas de herbolario y tal, pero en el supermercado hay sal sin refinar, hay sal marina sin refinar, y podemos utilizar esa. Y luego está el problema del azúcar. Pues que efectivamente se ha añadido encima un tipo de sal que no es de la mejor a productos donde esa sal que estimula el apetito ligada al azúcar, que es ahí donde se hace el combo nefasto, mucha sal y no de la mejor, mucho azúcar y no del mejor, ese azúcar también refinado, más esas grasas hidrogenadas y refinadas, que ¿qué pasa con esas grasas? Mira, voy a poner un ejemplo y lo van a entender. Yo le digo a la gente, ¿y la mayonesa es buena o es mala? Le digo, maravillosa, eso es un combo de nutrientes que flipa. Ahora, haz tu mayonesa con huevo y aceite de oliva virgen. Uf, no, es que ahí sale muy fuerte. Digo, eso es lo que quiero, que te tomes un poquito, que eso es huevo y aceite, nutritivo y maravilloso, porque un poquito de mayonesa casera alegra muchos platos, ¿no? Ese pescado hervido que tú decías. ¿Cuántas veces hemos cenado en casa el pescadito hervido, la verdura y un poquito de mayonesa casera? Ahora, cuando hacemos una mayonesa con un aceite de girasol refinado, es como si la mayonesa entrara que no te enteras. Eso pasa en los productos ultraprocesados con esa grasa que tampoco la ves. No ves la sal, no ves el azúcar, la grasa ni la percibes, solo sabes que eso te está muy bueno. Esa combinación perfectamente estudiada es lo que hace que tengamos ese exceso de una grasa y de mala calidad, exceso de azúcar y exceso de una sal de mala calidad. Y ahí se confundió con no me voy a aliñar la ensalada. ¿Habrá algo más triste? Imagínate, ensalada sin sal y sin aceite de oliva virgen extra. No, al final ahí estamos incurriendo en el error. Pero efectivamente cambiará el paradigma de la sal, y junto a esa sal de los productos ultraprocesados está el problema de que en nuestro organismo la sal se equilibra con el potasio. Necesitamos otros minerales, magnesio, potasio, y a lo mejor lo que hemos creado ha sido un desbalance. Mucha sal y de mala calidad, y en momentos que no tocaba, y poco potasio y pocos minerales contenidos en los vegetales. Entonces ya esa ha sido la problemática. Pero como tú bien dices, se le retira a la gente la sal, la gente no añade un poquito de sal, no mejoran, pero es que sus hábitos siguen empeorando. Así que ahí no era. No, al final hay que ir a los hábitos. Oye, Paloma, así ya lo has nombrado, pero venía justo después. Paleo, ha sido muy cercana al concepto de alimentación paleo, alimentación evolutiva. Es algo que creo que todavía no he tratado en ningún capítulo, con lo cual, interesante que nos digas un poco en qué consiste, por qué entiendes que puede tener beneficios, y si crees que es la manera adecuada de alimentarse o es un enfoque realmente válido para población general. Es mi mayor punto de partida, y se une la parte más científica, la experiencia, y luego mi propio sesgo personal por cómo influyó en la manera en la que yo tenía de ver la nutrición, la alimentación y la dietética. Y resulta que precisamente antes de empezar a trabajar como nutricionista, dejando esta parte de la almazara y tal, que estuvo muy bien un añito, pero ya me volví a Granada a trabajar allí, me pasó que mi contacto con la alimentación basada en la evolución y la dieta paleo no fueron 4 artículos de redes, que luego sea como se le ha quitado mucho valor, se ha ridiculizado mucho, quizás se lo merecía porque se tornó una marca comercial y muchas tonterías en torno a la dieta paleo, pero eso no fue mi contacto. Mi contacto fue que empezaron a hablarme de una alimentación que dejaba fuera
todos los cereales, todos los lácteos, todas las legumbres, entonces como menos me llama eso la atención, porque yo venía de instruirme en la dieta mediterránea, reina de todo lo que está relacionado con la buena salud. Me llama la atención con rechazo y conozco investigadores relacionados con el tema. Aquí yo siempre pues nombro a Mailán Fontés, tiene relación también yo con Óscar Picazo, con Pedro Carrera Bastos, con Fernando Mata, que al final se convirtió también un poco en las personas que me apostaron por mí, ¿no? para el mundo de la docencia, de las conferencias. Entonces yo le escuchaba atentamente porque a mí no me estaba contando esta historia un post donde me dice que deje de comer lentejas. No, me estaban explicando estas personas el porqué. Y Mailán, que va a leer su tesis ahora prontito ya, estaba con Stefan Lindeberg y estaban investigando tribus y en definitiva a mí me pasaban unos documentos y sobre todo, que esto es lo que a mí me enriquece, unas conversaciones, nuestros viajes, nuestros congresos, y nadie me dijo en aquel momento esta es la forma de comer, deja de comer esto, lo otro, no. Estaban poniendo en duda, estaban cuestionándose si a lo mejor tantos cereales, incluso legumbres o los lácteos, que tienen proteína un tanto complicada, si todas las poblaciones pueden beneficiarse de comer esos alimentos, porque desde la revolución industrial estábamos como alimentándonos a base de eso que es muy nuevo, ¿no? Esto es lo que dice la dieta paleo, para explicarlo rápidamente, que si a lo largo de nuestra línea evolutiva hasta aquí hemos comido de una forma, sin cereales, sin legumbres, sin agricultura y tal, y en este trocito basamos todo en cereales, por ejemplo, y aparecen más enfermedades relacionadas, parece ser, con la alimentación, a lo mejor está ahí en la búsqueda, ¿no? Y a mí me fascinó y, bueno, empecé como a implementarlo y a investigar. Que, ojo, la dieta paleo también nos decía que yo por eso tengo tatuado Real Food. Para mí Real Food era, además lo veíamos, el tema del Real Food era todo vinculado a esta parte de alimentación basada en la evolución. Vamos a comer comida real, que es cuanto menos procesada mejor. Entonces, lo que nos decía la dieta paleo también es que fuera todo lo ultraprocesado, fuera el alcohol. Entonces, claro, aquí no hay equivocación, eso es lo que hemos mantenido. Yo me alimenté mucho tiempo así, no se lo impuse nunca a ningún paciente, pero sí que me llegaban personas diciendo, oye, he leído sobre esto, me tachan de loco. ¿Tú qué opinas? Organízame una alimentación con esta locura, porque yo sin lentejas y sin garbanzos aquí en Andalucía, ¿ahora qué hago? Y fuimos haciendo cosas y a día de hoy, por ir al final, obviamente soy mucho más flexible y he cuestionado todo esto, pero sigue estando ahí como en mi corazoncito el, sí, yo me como unas lentejas y fantástico, sí, aunque yo prácticamente no como cereales, si me tengo que tomar unas tostadas o unas tostas que me encantan las consumo, o una paella aquí en Valencia que venía de no comer nada de arroz, no pasa nada. También entiendo mi contexto fisiológico y hasta incluso pues patologías que están ausentes en mí, pero la tengo ahí. Entonces, para mí la dieta paleo, gracias por preguntarlo y dejarme que lo explique bien, porque parece que los que apostamos por este modelo de alimentación es que le digo a todo el mundo que las legumbres lo matan, y no es eso. Legumbres son un gran alimento, pero siempre digo un poco lo mismo ahora. Hay muchos intestinos a día de hoy que no las están soportando bien, ni costumbres, ni probióticos, ni nada. Hay que sanar muchas cosas y la microbiota de todas las personas no está pudiendo tolerarlo. Entonces, bueno, vamos a cuestionarlo, vamos a tener en cuenta esa forma de comer tan simplificada como fuente de proteína y grasa de calidad y a ver qué pasa. Entonces, para mí eso es la dieta paleo. Encantado, me parece muy sensato, sobre todo porque yo soy alguien que huye siempre de los dogmatismos y es cierto que al principio, como pasa siempre, ha pasado en los últimos 2-3 años con la keto, es decir, están esos perfiles que defienden que parece que si no haces dieta keto y vives en cetosis, eres gili. Entonces, me parece una manera muy acertada de ponerlo encima de la mesa y decir, oye, creo que es una muy buena base, pero con esa flexibilidad que te da el decir, tampoco pasa nada. Si de vez en cuando me salgo un poquito y como otras cosas y me siento bien, y al final se trata de estar física, mentalmente y bien, sobre todo por dentro. Es decir, si las analíticas son correctas, si encaro con energía cada día, ¿qué problema hay si de vez en cuando como arroz y tal? Probablemente estoy haciendo lo que debo, estoy escuchándome tanto a mi cuerpo como a mi mente y creo que eso pasa siempre por la flexibilidad. Y los lácteos son un tema muy complejo porque los lácteos sí que tenemos claramente a día de hoy personas que le van muy mal
proteínas lácteas que le activan a nivel inmunitario algunas cosas. Bueno, no estamos hablando de lactosa, que es lo que siempre piensa la gente, No, la lactosa. caseína, ¿no? Claro, la lactosa al final sabemos claramente que hay poblaciones y que hay muchas personas que han perdido esa capacidad de digerirla y se acabó, o sea, ese alimento no es para ti. Luego también, esto, fíjate, ya en la universidad yo hice mi primer trabajo de la universidad sobre péptidos bioactivos en lácteos de cabra. No tenía ni idea de lo que yo había expuesto en aquel momento y lo entendí como 8 años después. Por ejemplo, los lácteos de cabra me hicieron cambiar mucho mi idea sobre los lácteos y luego todo lo que investigué sobre proteína de suero. No tanto caseína, sino proteína de suero. Sabes que tengo un producto que está a base de proteína de suero, igual que le puede no venir bien a muchas personas. Descubrí que un elemento que era casi un subproducto de la industria y que lo tenemos, bueno, nos lo pone la industria también en bandeja, en ese polvo, que tenía algunas funciones interesantes. Mira, eso es un ejemplo de cómo la evolución en la industria de los alimentos pues no siempre va en detrimento de la salud de las personas. Se puede hacer un kéfir que bueno, nos va a aportar salud, se puede hacer un aceite de oliva virgen extra, que también es resultado de la industria alimentaria, se puede hacer algo con un cacao puro bueno, que nos encanta. Entonces, la proteína de suero, de leche, me hizo ver que, bueno, que ese enfoque de todos los lácteos fuera, más los lácteos de cabra, pues a lo mejor no era para todo el mundo. Por eso te digo que me flexibilicé, pero no por eso nunca he dicho, no, yo ya no soy paleo y no creo en esto. No, que no es para que lo haga a pie juntilla, que esto es una base que yo tengo para decir, esta base con estos poquitos alimentos tan simples, tan nutritivos, que esa es mi filosofía en nutrición, densidad nutricional, estos alimentos que me nutren tanto, lo mueven todo y están en la dieta paleo. Por cierto, mientras hablabas me ha venido a la mente un debate que tuve hace tiempo con mi querido amigo José Antonio Barroso, otro experto en microbiota y un enamorado de los bichitos. Siempre se ha dicho, o hemos escuchado, en relación a la tolerancia o intolerancia a la lactosa, que había un dato que era bastante contradictorio, que por ejemplo en los países del norte de Europa, donde históricamente se ha consumido más lácteos, más leche sobre todo, hay más casos de intolerancia que en el sur. Y nosotros llegamos a una posible conclusión, y es que en los países más fríos los lácteos no han tendido a fermentarse cuando no había métodos de conservación. Sin embargo, en los países del sur, por ejemplo nosotros, si yo ordeñaba la leche, pues esa leche probablemente tendía a yogur de manera natural porque se guardaba en vasijas que previamente habían tenido microorganismos, etcétera, etcétera. Es decir, probablemente haya habido una exposición a probióticos o a leche reconvertida en un lácteo fermentado mucho mayor en el tiempo y quizá por ahí pasa la clave. Aquí no hay evidencia científica ninguna. Esto es un debate que hemos tenido nosotros y una idea que se nos ocurrió. La dejamos ahí, pero quizá eso explica, explica por qué puede haber menos o mayor tolerancia. Es decir, hemos tenido como una relación más cercana con los lácteos fermentados. Incluso que se consuma más fermentados propiamente como quesos en nuestras zonas, más que en el norte, pero sí, una posible hipótesis que el tratamiento de la leche o el consumo de la leche haya sido diferente, porque si nos vamos 100, 200 años atrás, no sé cuánta leche como tal consumían, pero sí mucho queso, que eso lo vemos en escritos y en novelas antiguas, del castellano antiguo, incluso la cantidad, o sea, el queso era un alimento muy básico en nuestra historia. Al final la leche, antes de tener métodos de conservación, había que buscarlos, ¿no? Y la fermentación fue un primer método, la salazón ha sido otro, y el queso no deja de ser una lactofermentación. Vamos a cambiar radicalmente. Bueno, no tanto, porque vamos a hablar de nutrición, pero te pongo el debate. Hablemos de actividad física. 2025, Paloma Quintana. Para estar saludables, ¿crees que es más importante la actividad física o la nutrición? Siendo las dos importantes, ojo, eso está claro. La actividad física. Actividad física. Porque yo entiendo a día de hoy el cuerpo como una máquina maravillosa de coger nutrientes de lo que le demos y encima nos estamos centrando en nuestra sociedad y en nuestro mundo occidental. Y creo que a pesar de que hay tantos alimentos, tantos productos que nos dañan y la gente come tan mal, creo que con lo mal que lo hace, creo que el cuerpo es capaz de obtener nutrientes y como le damos energía suficiente, pues tira. Pero se le está dando malos productos con energía y nutrientes que necesita, pero cero movimiento y actividad física. Entonces, también yo tengo el sesgo de que cuando la gente viene a mí está como con mucha ansia de comer mejor,
pero hacer que se mueran, por mucho que sea entrenadora ahora también, cuesta más. Entonces yo creo que es una necesidad mayor la de hacer que la gente se mueva más a día de hoy. Y porque creo que sí que enferma bastante a las personas y hace que todo lo demás funcione mal. Yo también estoy cambiando de perspectiva. Creo que fue una reflexión que le escuché a Marcos Vázquez, si no me equivoco, y decía algo así como que es más probable que sobreviva alguien que se mueve mucho y come terriblemente mal que alguien que come perfecto pero no se mueve nada. Y estoy muy de acuerdo, y también con la tuya. Es decir, creo que tenemos la capacidad, esa resiliencia, esa búsqueda de la homeostasis continua en nuestro cuerpo. El elemento número uno, es decir, si fuéramos un código informático, lo más importante que tiene ese código es supervivencia. Con lo cual, se activa el modo supervivencia y si estamos activos, pues, oye, saco nutrientes de donde sea. La cetosis también es un ejemplo, ¿no?, de esa capacidad increíble, esa flexibilidad y esa búsqueda de la supervivencia. Cambiando un poquito de tema, Paloma, eres experta en recomposición corporal, también hablando de movernos y de estar muy bien físicamente. ¿Cómo entiendes tú que es un proceso saludable y, digamos, sostenible en el tiempo de pérdida de grasa? Porque prácticamente, no sé, un gran porcentaje de nuestra sociedad se pasa la vida a dieta buscando, ¿no?, ese estándar supuestamente social de vernos bien, pero se suelen hacer las cosas casi siempre mal, ¿no? Y el problema de la obesidad y demás es multifactorial, es decir, al final estamos en un contexto muy complejo para poder hacer las cosas bien y llegar a tener un cuerpo saludable. Tú que llevas tantos años y que además tienes tanto experiencia académica como también del día a día en nutrición y en actividad física, en entrenamiento, ¿cómo ves tú todo esto? Pienso que hay que hacer un cambio a contracorriente, que cada vez se torna más complicado eso del mantenimiento, ¿no?, que lo llama así la sociedad, porque el mundo te empuja a lo contrario. Entonces, en ese proceso de pérdida de grasa, dependiendo del caso, yo siempre lo explico así, habrá que hacer un pequeño cambio de hábitos que sea sostenible, o todo lo contrario, hay que hacer algo muy acusado al principio que luego flexibilicemos y acompañe. Pero elija un camino u otro, hay que hacer un cambio de identidad, porque simplemente con X acciones o variables que tú toques, si no las haces tuya y te conviertes en otra persona que piensa de una manera diferente, no lo vas a mantener. Digo, un ejemplo. Si no eres una persona que al final hace esa forma de comer tuya y la va a poder llevar a cualquier sitio, en cualquier circunstancia, si no haces esa forma de moverte tuya y eres la persona que no le da vergüenza subir por las escaleras, no coger un ascensor, pedir en unos planes de vacaciones que se haga una ruta en lugar de ir a tirarse y ya está, o solamente salir de noche. Si no te conviertes en esa persona, por mucho trabajo que hayamos hecho de pérdida de grasa se va a recuperar. Y ahora algo que, aparte de ese cambio de identidad, que lo he explicado siempre, hay algo muy importante también que se va volviendo más importante. Hacer un cambio de estilo de vida general, porque sabemos a día de hoy que la pérdida de grasa, aunque yo me centro y la clínica está centrada en nutrición y en entrenamiento, yo hago un asesoramiento más integrativo, y si la persona no hace un cambio en relación a su descanso, a su exposición a la luz, a la no exposición a tóxicos, vas a estar haciendo tu tarea con la alimentación y el ejercicio y luego vas a estar recibiendo por todos lados cuestiones que van a alterar tu cuerpo y te van a hacer volver a ganar grasa. Pues puede ser tu cosmética, puede ser tu falta de descanso, tu enganche al teléfono móvil, y vas a decir, pero si yo hago mis 2 horitas de entrenamiento y sigo comiendo así un poco como me ha dicho Paloma, además de que vas a ir tendiendo a volver a malos hábitos o empeorarlos, porque, insisto, el mundo te empuja a eso, creo que tienes que hacer ese cambio de identidad y luego tener claro que hay más cosas que van a estar detrás de esa pérdida de grasa, de ese mantenimiento, de esa, vamos a llamarle optimización de la composición corporal para prestar atención a la masa muscular. Y lo veo muy frecuentemente, que dicen, pero ¿y qué hago? ¿Y qué más hago? Digo, venga, ¿por dónde empezamos? No es que yo quiera que vengan muchas veces más, pero hay mucho que tratar. Hay mucho que tratar porque tienes tu casa llena de plástico, porque te ves pantallas hasta las tantas de la noche y porque esto ahora mismo te suena como que no tiene nada que ver, pero cuando yo te explique qué es lo que eso hace en tu hormona, en tu organismo, en tu microbiota, en tus ganas de moverte o de no moverte al día siguiente y de cómo estás comiendo con ansiedad, es que es todo. Entonces no se puede perder grasa
sin una vez que, vale, muy bien, ya hemos estado en el porcentaje de grasa que a ti te gusta, muy bien, has seguido la pauta de alimentación, entrena un poquito, yo creo que poquito, pero bueno, te mueves algo más, quizá cuando ya no me veas se te olvida lo de las escaleras, pero tenemos que hablar de otras cosas. Porque tú estás mal con este, con aquella, con tu mujer, con tu marido, con la relación con tu suegra la tienes que cambiar, o tenemos que dar una solución a esto, o cómo tú enfocas los problemas lo tienes que cambiar, esa cantidad de cosmética y de perfume y de cosas que tú usas la tenemos que revisar, porque si no tu cuerpo le está agrediendo por todos sitios. Qué bueno. Sí, al final esa visión integral donde llegan los ritmos circadianos, la importancia de la vitamina D, disruptores endocrinos, etcétera, etcétera. Paloma, ya que te tengo aquí, que eres dentro de toda esa gama de sapiencia que tienes, también en suplementación deportiva llevas muchísimos años vinculado a la misma, eres embajadora de HCN, aquí en mi podcast podemos decir marcas, no paga HCN, a lo mejor algún día, no lo sabemos. Se siguen generando dudas, cada vez se consumen más los suplementos, tanto genéricos como específicos digamos, del ámbito más deportivo. Te voy a preguntar solo por suplementación deportiva en este bloque. Empecemos por proteína, lo que conocemos como proteína, así en lenguaje genérico. ¿Qué es? ¿Para qué se supone que sirve? Y después te preguntaré cómo elegir una buena proteína, porque al final, oye, puedo haber escuchado que sí, que es muy buena, o sé que mi vecino la toma o qué tal, pero claro, si no tengo experiencia llego y digo, ¿y dónde la compro? ¿En qué, o sea, puedo leer etiquetado y fijarme en algo para saber que más o menos me estoy llevando a casa algo de calidad? Pues la lectura del etiquetado en complementos y suplementos la veo para el usuario final mucho más compleja que la de alimentos. Por eso siempre le decimos a la gente, olvídate, come alimentos sin etiqueta, empieza por ahí. ¿Por qué? Porque si vas a irte a intentar entender qué proteína te va... Por eso al final yo creo que también me dedico a esto, porque me gusta el mundo de los complementos y los suplementos, le veo mucho valor, le veo, como te decía, esa parte buena de la evolución y de la industria, ¿no? Todo esto también me empezó por esta gente de alimentación evolutiva, porque fui a congresos de micronutrición y entendí que era una herramienta que teníamos los nutricionistas, esto de los complementos y suplementos, y en el mundo del deporte, que es el que a mí más me gustaba más. Oye, que con esto yo puedo hacer grandes cosas. Por eso no nos gusta llamarle suplementos, porque no siempre es suplir, también es potenciar o ayudar a algo. Y eso es lo que ocurre con la proteína, que valga decir, aunque yo tenga una proteína en el mercado con mi nombre, que la proteína no es ningún elemento milagroso, ni la panacea, ni tiene que tomarla todo el mundo. Es simplemente un producto, un alimento que me parece muy interesante a usar, igual que me lo parece un kéfir, ¿vale? Pero creo que está muy bien y creo que calidad-precio, tal y como están las cosas, lo que aporta al consumidor por la propia proteína, así como lo que induce en el cuerpo, sabemos que esta estimula la producción de glutatión, que es un antioxidante endógeno, y las sensaciones que genera. Yo antes de sacar mi proteína, que va con café enfocada al desayuno, leí muchos artículos de lo que hace la proteína de suero a primeras horas del día, ¿no? De la saciedad que puede generar y de cómo también puede desplazar otras cosas que hay en los desayunos occidentales que no me gustan tanto. Entonces, ¿tiene que tomar proteína todo el mundo? No. ¿Es un recurso muy bueno? Sí. ¿Que te encanta desayunarte unos huevos revueltos y unos vegetales y que analizamos tu alimentación con otros lácteos? Bueno, a lo mejor la proteína de suero no es el elemento que va a hacer la magia en tu dieta, y lo digo así, pero sí que veo que otras muchas personas sí. Para escoger una buena proteína va a ser importante que sea una proteína pura. Hay en el mercado ya muchos productos muy adornados, con la bolsita de cartón y con un halo como muy natural, que luego lo leemos y pone productos para el ejercicio, ¿no? La traducción. Y veo que, bueno, lleva proteína, carbohidratos, se me ha venido este ejemplo, y en realidad pues lleva algo de avena o de harina de arroz. No se debe comprar un producto que lleve más cosas, porque el arroz te lo comes en una paella y los carbohidratos en unas patatas ricas con mojo y ya está. La proteína debe llevar proteína de suero, o bien concentrada o aislada, que es simplemente el procesamiento tecnológico que ha tenido. Para no liarnos hoy, una aislada es la que tiene prácticamente el 90% solo proteína, por tanto el tema de la lactosa es inexistente, y a quien le sienta un poco peor elige esa. Si no, una proteína concentrada
La hay de un 70-80% proteína. Esto no es que lleve más nada añadido, que piensa la gente que es que el carbohidrato o algo se le pone. No, es de los propios elementos que tiene la leche, ¿no? Ese suero de leche, y le queda un poquitito de lactosa y de grasa. Se acabó. Esa proteína de suero concentrada, whey del inglés es suero, va a estar bien. Y ya si nos vamos a que hoy tenemos de muy buena calidad proteína concentrada o aislada, de guisante, de soja, para quien consuma soja, que yo no soy muy amante de la soja, pero hay proteínas vegetales muy buenas para quien la láctea no pueda, va a estar bien. ¿Qué hago con ella? Bueno, utilizarla dentro de tu día, donde te sea un recurso útil, que te genere saciedad, que te sea práctica. Cuando viajo yo la uso, antes, después de entrenar. No es necesario, eso no es necesario. El usarla alrededor del entrenamiento, que a mí, por ejemplo, me pasa, es porque se digiere muy bien. Yo que hago tanto ayuno, o sin querer a lo largo de mi vida me aficioné a entrenar bastante vacía, la proteína, como se digiere muy rápido, va bien, pero se acabó. Si alguien cree que en su alimentación le cuesta llegar a cierta cantidad de proteína en el día a día, porque no se come una buena ración proteica a mediodía o algo así, yo le animo a la gente a revisar su desayuno, si hace media mañana o almuerzo valenciano o comida como tal, y no ve mucho elemento proteico, sea huevo, carne, pescado, legumbres, queso, lo que sea, jamón, que a lo mejor ese batido de proteína en la media mañana, en el desayuno, como yo quise transmitir, pudiera venir bien, sin más. Entonces vamos a elegir una que en los ingredientes sea esa proteína de suero y ya según nos encontremos, aislada o concentrada. Hay más tipos, pero vamos a dejarlo ahí. Antes de continuar, déjame preguntarte, ¿te gustaría comer saludable sin cocinar y sin complicaciones? Pues en Altum Foods lo hacemos posible. Muchos sabéis que este es mi proyecto más ambicioso hasta la fecha. Somos un servicio de comida saludable a domicilio que transforma tu manera de alimentarte. Platos 100% sin gluten, deliciosos y listos en apenas 2 minutos, vaya, lo que tardes en calentar. Y además te ofrecemos opciones keto, vegetarianas, veganas y siempre equilibradas, cocinadas por Silvia y Raquel a los mandos, con ingredientes reales de temporada y además sin azúcares añadidos también. Pruébanos hoy en www.altumfoods.com y descubre cómo se siente comer de manera saludable sin ningún tipo de complicación. Además, por tiempo limitado, con el código MIO10 recibirás un 10% de descuento en tu primera compra, así que corre porque te esperamos en Altum. Nosotros continuamos con la entrevista. Paloma, ¿y qué hay de la creatina? Últimamente se escucha mucho hablar de ella, no confundir con queratina, que yo ya, para mí no me sirve. ¿Qué es la creatina y por qué es tan interesante? Porque creo, si no me equivoco, que es el suplemento deportivo con mayor evidencia científica, digamos, de la historia de la humanidad. Sí, y es interesante, lo bueno que tiene precisamente, que como tiene tanta evidencia y tanto uso, pues sabemos también pues, de sus casi nulos efectos secundarios. Hay una sola cosa negativa, voy a empezar por eso, con respecto a la creatina, que lo peor que te puede hacer la creatina es nada. Entonces, has gastado el dinero, pero lo bueno es que es un complemento muy económico. Bueno, es una sustancia que en realidad produce nuestro cuerpo, por eso también hay veces que utilizamos ese argumento con los complementos en general para saber que no harán tal daño. Y lo que ocurre en la creatina, explicando de una manera muy rápida y muy sencilla, uno de los mayores efectos que ha tenido tradicionalmente es ser como un dador de energía. Digamos que en nuestro cuerpo lo que hace la creatina es facilitar los procesos energéticos, ¿no? Vamos a imaginar que nuestro cuerpo es una máquina todo el día funcionando. Bueno, la creatina facilita esa energía celular en unos tramos muy concretos de obtención de energía celular. ¿Qué pasa? Que como actúa a ese nivel, y células somos todos, pues de repente vemos que tiene efectos en el rendimiento deportivo, a nivel de células musculares, de crecimiento muscular, a nivel neurológico, a nivel cardíaco. Y parece como un poco rollo, ¿no? Sí, hombre, la creatina va a ayudar a todo eso, incluso a nivel neurológico, depresión, una ponencia fascinante escuché el año pasado de creatina y depresión. Es que ocurre eso, que como actúa en como ese dador de energía, que no piense la gente que aporta energía, ¿vale? No es un macronutriente, pero sí actúa como llevando una energía a la célula. Y algo muy importante por zanjar esto, y es que sí, puede venir bien en muchas etapas de la vida, sobre todo personas más mayores, personas que no toman suficiente carne, producto animal en general, porque obtenemos una parte de ella. Lo que ocurre con la creatina es que viene bien en personas que tienen alguna afección a nivel mitocondrial, ¿no? Ya sabemos que hay muchas patologías
que tienen como origen que nuestras mitocondrias, nuestros motores, no van bien. Pues si tú estás dando algo para que esa energía o ese motor vaya mejor, pues puede ayudar. Como hay tantas patologías que tienen ese origen, ese problema en la mitocondria, y tú das algo con una posible y muy probable ayuda pequeñita ahí, de repente hay un montón de patologías donde la creatina empieza a ser investigada. Ya está, que nadie se complique más. Bueno, ¿cuánta me tomo? ¿Cuál me compro? Bueno, que la creatina en monohidrato, ya que hay muchas fórmulas químicas, es la más estudiada, entonces yo me iría a esa. Y a una marca sí de calidad. Hay un sello de calidad que es Creapure, eso es simplemente una patente que te garantiza unas premisas de calidad. Yo siempre explico en HSN también que en un momento de crisis con creatina Creapure, pues HSN hizo unas certificaciones y unas investigaciones muy fuertes de calidad a su creatina propia, y para mí es fiable también. Pero es simplemente eso, es muy económica y se toma, se suele calcular al peso, a 0,1 gramos por kilogramo de peso, pero se suele decir que 3,5 a 5 gramos al día para todo el mundo iría bien, y se acabó. Así de sencillo. Le mandamos un saludo a Antonio. Le mandamos un saludo a Antonio, que estamos hablando el rey de las mitocondrias. Sí, sí. Y terminamos con la triada proteína, creatina, y probablemente también en el top 3 de mayor evidencia científica está la cafeína. Así que háblanos un poco de la cafeína. Bueno, y aprovechamos y metemos la cuñita que tienes un producto formulado por ti con base de proteína, pero también con cafeína y alguna cosita adicional bastante interesante. Sí, exactamente. Lo que yo quise hacer es tener la proteína de suero. Lo que quería era un sabor natural, ese fue el origen, ¿no? Entonces es proteína de suero concentrada, tiene café liofilizado, cacao puro, que me encanta también por otros motivos como alimento y soporte en magnesio, y sí que tiene un extra de cafeína el producto para llegar como a una dosis de taza grande de café. La cafeína, a diferencia de la proteína y la creatina que hemos hablado, como que sí hay algunas personas que pudiera ser que no, pero no tienen riesgo, la cafeína, con lo maravillosa que es, sí que hay personas a las que le va muy mal. Sabemos que a nivel incluso genético hay personas que no la metabolizan bien. Pero también lo que ocurre con la cafeína es como, vamos a tenerla como un tesoro muy valioso que nos da mucho, pero a un precio alto. Entonces nos encontramos en un momento donde la cafeína en el mundo del deporte, por ejemplo, se ha utilizado como la mejor ayuda ergogénica que hay. De hecho, estuvo prohibida, estuvo considerada dopaje hasta 2000, ya no sé si es 12 o 22. Estuvo fuera de esos complementos permitidos precisamente por ese poder que tiene, ¿no? A nivel cognitivo, a nivel de rendimiento, inhibe esa percepción de fatiga. Entonces en el deporte es maravillosa, inhibe la percepción de fatiga en nuestro día a día. Y ahí está también uno de los problemas. Sí, salvo que nos pasemos cuando ya no hace efecto. Exacto. Decir, si me tomo 7 cafés todos los días, ya no inhibe Eso nada. es interesante con respecto a de la cafeína. Sí que yo hago con mis pacientes muchas pautas de descanso para resetear. Vamos a pensar que lo que hace la cafeína es cerrar las puertas de otra cosa que llega al cerebro que le dice, oye, cánsate y duérmete. La cafeína cierra todas esas puertas. Vamos a pensar lo malísimo que es que se cierren constantemente y demasiado las puertas de la señal que llega de cánsate y duérmete. No dormimos, que ya el descanso es otro melón enorme, importante. Otro tesoro. Por tanto, la cafeína es oro para ese rendimiento deportivo, para esa concentración. Bueno, es que lo vemos, ¿no? Todos los días que tenemos un poquito así, yo intento solamente tomar, si a un caso, un cafecito de especialidad, que aquí tenemos Coffee Café o mi Café Fit con Q, que ahora lo tomo después de entrenar. A partir de mediodía se acabó el café en mi vida, y mira que me encanta, y aquí lo hacen, ahora mismo huele a café, como habéis tomado uno. Me encanta, pero yo me conozco y ni uno más, porque esas bondades que me da de sabor, que esto ya es otro tema a nivel organoléptico espectacular, de rendimiento, de cognición, de poder estar aquí a tope contigo, que ya he entrenado, que he trabajado y tal, pero si me paso, llega la noche. hay digamos una curva de beneficio, así que cuidado con la cafeína en ese sentido. Y luego, simplemente por mencionarlo, para quien busque perder grasa, que hemos hablado de composición corporal, que es mi especialidad, no hay ningún complemento legal como la cafeína que pueda ser una ayuda real en la pérdida de grasa, eso sí, no tan directa, debe ir unida a otros factores, así que maravillosa, pero bien usada. Sí, mira que ha habido debate. Oye, Paloma, te lo dije antes de empezar, me apetecía mucho también explorar tu parte más personal, porque creo que al final la gente se puede sentir más identificada. Es decir, hemos puesto sobre la mesa que eres una profesional increíble con una experiencia brutal, pero también hay ciertas sombras
oye, que son interesantes y que creo que podemos sacar aprendizajes. Una de ellas creo que es que quizá, o por lo menos esa es la percepción, y has dado ciertos mensajes en redes sociales, de que hay en tu día a día una autoexigencia demasiado alta. Leía que has pasado los últimos 7 años sin vacaciones reales, intentando, claro, al final estás en muchos proyectos. ¿Crees realmente que esto es sostenible? ¿Qué podemos sacar de aprendizaje? O sea, ¿nos metemos todos a trabajar 7 años seguidos sin descanso o no? Ahora me está removiendo un poco. He conseguido muchas cosas buenas y estoy en el proceso de búsqueda o alguna encontrada de ver qué puedo quitar, porque lo que bien dicen, me enfoco en diferentes proyectos y luego en realidad no me enfoco. Y eso sí que en alguna etapa de estos 7 años, que vendrían a ser los 7 que llevo en Valencia, pues si llegué y estaba precisamente así, como demasiado, vamos a decirlo de esta forma, que no sea del todo obsesionada, ¿no?, con el éxito académico, ya lo estuve y casi lo traté un poco, con el éxito profesional y con el querer no perderme nada y querer estar a la altura de lo que se espera de mí. Entonces, eso lo viví al llegar a Valencia y me alejé un poco de lo que es mi estilo de vida saludable y ahí tuve el primer despertar y fue cuando empecé a definirme como, oye, que yo soy una persona que vive lo que predica y tengo que ser coherente y tiene que ser prioritario mi entrenamiento y mi alimentación como mi trabajo. Y eso fue un paso que yo creo que conseguí, obviamente tengo mis bajadas, y ahora lo que está pasando es que tengo esa prioridad en mi entrenamiento, en mi alimentación, bueno, gracias también a que me he construido una clínica con mi zona de entrenamiento y tengo aquí a Sergio, nuestro director del área de entrenamiento, que me entrena y le agradezco a él como parte del equipo que me ayuda a tener esa prioridad. A veces también la puedo perder, pero precisamente le doy prioridad a esas partes de mi vida, a mi hobby, a mi entrenamiento, a mi alimentación, a mi lectura, a mi estudio, a mi trabajo, y lo que me ha pasado es que en esta ocasión no lo he quitado de nada. ¿Me explico? Estuve hace 6, 7 años como con ese enfoque en el trabajo, en el éxito y en crecer, y ahora sigo ahí, pero con lo otro también, y me encuentro, y no me avergüenzo de decirlo, aunque sé que debo corregirlo por si a alguien le ayuda, en un momento en el que muchos días digo, no puedo seguir así, o sea, no puedo seguir así. Encuentro momentos de calma o algún viaje. Te contaba que venía de un viaje de 4 días donde la vuelta fue horrible por lo que me encontré de trabajo pendiente y cómo la gente con la que trabajo y los proyectos en los que estoy no habían reaccionado bien a mi ausencia de 4 días. Yo tampoco creo que tenga que avisar a todo el mundo de que me voy a un puente, veníamos de un puente y un fin de semana. Pero me encuentro con esos conflictos, a lo mejor también mi forma de encararlo, de sentir que debo estar ahí, responder a todo a esa velocidad, revisando agenda constantemente. Estoy en el proceso. Sí, y bueno, yo te conté que también, o sea, sí, que me siento muy identificado porque después de varios años, no llevo tantos como tú, pero después de varios años de una exigencia brutal, también me sentí muy identificado con la parte de la que decías de si salgo a caminar, necesito estar aprendiendo. Si salgo, prácticamente, si voy al baño a hacer aguas mayores, tengo que estar mirando un podcast. Me leo un artículo o mientras. me leo un artículo. Claro, a mí me pasa mucho y hay que desaprender un poquito porque necesitamos también un poquito de paz, ¿no? Lo hablábamos antes de poner las cámaras en marcha, de autoconocimiento, de reflexión, de introspección. Creo que eso nos va a dar incluso más alas para ser mejores profesionales en el futuro. Viendo cosas más bonitas también de tu día a día. Oye, ¿qué tal la experiencia en televisión, en la gran pantalla? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo te sientes? Yo siempre que te he visto sí, fantástico. Pues me siento muy cómoda. De hecho, eso también lo he ido aprendiendo de todas las cosas que hago, las situaciones, los momentos, los trabajos en los que me siento más cómoda y en los que no. A mí me ha gustado siempre mucho la docencia, pero intento no cargarme de docencia porque es algo que sí que me satura. Me satura mucho preparar docencia, más sea universitaria, aunque sea cursos privados, no es lo mismo que dar una charlita en alguna plataforma nuestra o hablar en un podcast que a la vista está que me encanta, pero en televisión me sentí muy bien. Y mira que yo soy con este hashtag que yo tenía de que yo vivo sin televisión, que es un dato muy importante. Yo no tengo televisión, no, en mi casa, bueno, ya no tengo ni wifi. He intentado ir configurando un hogar donde, a ver el día que puedo dejar el móvil en la taquilla o en el buzón en la puerta,
poco a poco eso, tener las mínimas distracciones. Me encanta ver películas, series, o sea, lo haría, me tumbaría en el sofá como todos vosotros. Pero bueno, cada uno tiene que ir poniendo sus límites. Y sin embargo, en la televisión como herramienta divulgativa me siento muy bien. Pero de nuevo, ahí tengo una parte personal en la que yo, cuando vengo a Valencia, voy por primera vez a Saber Vivir. Ahora salgo también en un programa aquí en la tele valenciana. Pero fui a Saber Vivir, ya había salido en Salud al Día, en Andalucía, que es como el similar que tenemos allí. Y me sentí como cómoda. Y lo que he visto, que más allá de los focos, o del postureo que pueda pensar la gente, dos cosas por lo que me gusta la tele. Porque me veía llegando a un público que no llegaba, y luego porque en lo personal he conseguido que sea una actividad donde estoy súper presente. Porque me voy a Madrid, ya no me llevo portátil en el tren, no me llevo nada. Voy a veces mirando por la ventana, dedico todo el día solo a una actividad, a lo mejor me debería de aplicar al resto de mi vida. Entonces los días que grabo tele, solo hago eso. Y voy súper enfocada y me quedo quieta a que me peinen, a que me maquillen. Explico esto para que se entienda el ritual. Y luego ahí hay tantas cámaras, tantas personas, están mis compañeros, presentadores, lo adoro a todo, hay bastante buen ambiente. Y estoy súper presente. Mira que hay jaleo y todo, y gritan. Estoy súper presente y súper concentrada. Y me ha enseñado, ya por terminar también, a dar mensajes muy concretos y muy sencillos y muy traducidos. Lo opuesto a vete a un congreso a dar una conferencia científica de 2 horas. No, me dejé de sentir a gusto ahí. Y mira que antes era lo que más, explayarnos, investigar y a ver quién ha leído más. Eso antes nos llenaba un poquito el ego, ¿no? Sin embargo, no. Olvídate de todo lo que sabes. Aquí tienes que estar tranquila y decirlo sencillo. Entonces, a mí en lo personal, eso me ha ayudado. A otra persona le pone nerviosa, le agobia, no le ve sentido, lo ve superficial, no lo sé, pero a mí me gusta. Entonces creo que es todo eso que rodea al momento de grabación en tele lo que a mí me hace sentirme súper bien. Me parece maravilloso. Paloma, ¿qué te parece si terminamos bailando? ¿Vale? Pues me encanta, eso me encanta. No físicamente, sí, pero sé que has sido una apasionada del baile, sobre todo salsa y bachata, aunque también una relación un poco tóxica, como algunas canciones de bachata, ¿no? Sí, algunas son de voy, vengo, ahora me peleo y ahora vuelvo. Sí. Cuéntanos un poquito eso, tu afición por el baile, y además te lo hilo con una cosa importante para mí, lo que siempre que pienso en el baile, pienso en ese tipo de actividad que a quien no le gusta hacer, digamos, deporte tradicional, pero necesita realizar, digamos, actividad física, moverse un poco más y con adherencia, que es una palabra que nos gusta mucho a los profesionales de la salud, porque al final esto no se trata de periodos cortos, se trata de vivir de una manera sostenible y saludable. Pues el baile, por ejemplo, puede ser una manera muy sostenible de generar adherencia a algo que te hace moverte, que físicamente puede ser exigente y además que mentalmente también te ofrece cuestiones maravillosas. Sí, y lo he recetado a muchos pacientes y a muchas personas de mi entorno. Antes de ayer mismo le dije a una paciente, me está diciendo que sufres en ese entrenamiento, necesitas, a lo mejor no quitar el entrenamiento y otras actividades, pero tú necesitas apuntarte a bailar. Y con respecto al baile, que alguien podría estar pensando, madre mía, ¿cuántas cosas hace esta y todo lo hace bien? Voy a decir algo del baile muy importante, que yo vengo de ser esquiadora toda la vida, que soy mi deporte y además se me daba bien de manera innata, que no llegara a destacar. El baile no era una cosa que a mí se me diera bien, ni que haya hecho desde la infancia, ni nada, ni que considero que tenga ni muchísimo menos ningún don, todo lo contrario. Pero es de estas cosas, esto es por lanzar un mensaje más de vida, que yo decía siendo adolescente, yo quiero aprender a bailar. Quiero aprender salsa y bachata, y escuchaba las canciones y tal. Y ya con 18 añitos en Granada me apunté a una academia. Y lo que te digo, o sea, yo no destacaba en ello. Cuando luego hemos competido pues 5 o 6 años en diferentes equipitos a temporada. Cuando me dicen, guay, ¿cómo lo hace? Y la competición, digo, a base de horas y de clases y de ensayar, y mi cuerpo y mi baile, ni en competición ni en el social, manifiesta la de horas que yo le he echado a esto. Con esto quiero decir, pues 2 cosas. Lo primero, que si hay algo que te apasione, lo tienes un poco en la recámara, que quite un poquito, pues esa parte más de ego, de lo que a ti te identifica, de lo que crees que se te da bien y tal, y digas, oye, voy a aprender esto. Y luego lo segundo, que no se te quede algo así en el tintero. Que si tú tienes ahí algo que te dice, oye, yo me gustaría pintar, pero qué mal pinto. Apúntate en tu tiempo libre, invierte, que a veces que nos duele mucho gastar el dinero en un hobby o en algo que nos vaya a enriquecer tanto a nivel personal. Invierte en eso que tú quieres aprender. Igual luego descubres que no es para ti, o igual te lleva esa enseñanza.
Pero bueno, el llegar a competir y todo para mí ha sido un sueño y sí, tiene también su parte tóxica el baile. Bueno, ahora mismo lo he dejado por lesiones porque el baile, como, bueno, como todos los mundillos y tal, pues sí que tiene un poco de parte que te atrapa y me hacía perder a veces el foco de otras cosas más importantes en mi vida. Y luego una cosa fundamental, por cerrar con ritmos circadianos, el baile tiene un problema y es que las clases son tarde-noche, los ensayos, si estás en un equipo, son tarde-noche y el mundo del baile tiene demasiada noche, bajo mi punto de vista. Entonces, como me encontraba en un punto de mi vida priorizando, pero bien, todos mis hábitos saludables, dije, esto ahora mismo tiene que estar fuera. Mira que hay clases más tempranito, se baila en casi todas las ciudades del mundo los domingos por la tarde, se puede enfocar así. Pero sin duda, creo que el baile, más allá de lo que se entrene, del deporte que tenga la gente, creo que más personas de las que ellas son conscientes aún, necesitan el baile en su vida. Es un mundo diferente. Necesitamos también, hablando de salud, que de eso va todo esto, el contacto con otras personas, tocarnos, ahí te tocas con desconocidos, mueves el cuerpo con el paso del tiempo y de las clases sin prejuicios, ¿no? Y es un trabajo muy interesante y muy bonito. Yo espero retomarlo pronto, me encanta esa parte de mí y no la voy a perder, pero como todo, como todos los deportes, todos los hobbies, todas las obsesiones, como puede ser estudiar y leer artículos científicos, hay que revisarla de vez en cuando. Paloma Quintana, ha sido un placer, de verdad, se me ha pasado el tiempo volando. Gracias de nuevo por acogerme aquí en tu clínica, maravillosa, estética, bonita, acogedora, de verdad que el proyecto es increíble y le deseo toda la suerte del mundo y a ti. Creo, ¿te has sentido cómoda? ¿Se te ha visto? Muy bien, sí. De verdad, gracias a ti por tu manera de dialogar y sobre todo enhorabuena por el proyectazo que tienes, que lo has levantado de la nada en muy poco tiempo y estás hablando con una persona que lleva 5 veces más que tú hablando en tiempo en redes sociales y me parece que de mucha valía y además cómo ha ido estudiando todo esto pues bueno, de manera casi nueva para ti y es fascinante todo lo que sabes, charlar contigo tanto en cámara como lo que hemos charlado detrás, todo súper enriquecedor. La pasión, lo que hace la pasión y la mente. Lo dicho, mil gracias y ahora sí, a todos, nos vemos en el siguiente capítulo, en el siguiente episodio del podcast de Altum Foods. De nuevo, mil gracias. Chaito.